La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia delante de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Cuando uno lee los 4 evangelios, el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos aprender que Jesucristo en primera línea nunca le enseñó a sus discípulos a predicar o a llevar una iglesia o una ONG. Pero sí podemos ver cómo Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar. Nosotros, cuando leemos los 4 evangelios, podemos ver a Jesucristo orando, muchísimas veces orando. Él oraba tanto como ninguna otra persona. Jesucristo era el que más estaba orando en los 4 evangelios. Casi, si no me equivoco, 35 veces podemos leer que Jesucristo estaba orando en los 4 evangelios. En este seminario de crecimiento espiritual, hoy vamos a aprender algo sobre la importancia, el poder, la efectividad, la naturaleza, la intimidad, la atmósfera
de la oración. ¿Qué significa orar? ¿Cómo se ora bíblicamente para que tengas una vida efectiva de orar? Si tu vida de oración no tiene efectividad, entonces algo está mal, porque la oración tiene un poder impresionante. Y una de las primeras cosas, cuando una persona viene al reino de los cielos, y quiero decirte de todo corazón, el día que te conviertes, el día que dices sí a Jesucristo, el día que le pides perdón a Jesucristo, en primera línea, no vas a una iglesia, que es necesario, es muy necesario, o a una denominación, no. Tú vienes a un reino, al reino de los cielos. Tú fuiste llamado a un reino, a una relación con aquel rey de aquel reino, que es Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y cuando uno viene al reino de los cielos, primordialmente hay dos cosas que el Espíritu Santo de Dios, Él te va a enseñar. Dos cosas. Las dos cosas primordiales que el Espíritu Santo, desde el primer día que tú dices sí a Jesucristo, hay dos cosas que Él te enseña y que nunca vas a dejar de aprender. Una es tu vida de oración, la otra, tu relación con la palabra de Dios. El Espíritu Santo, mejor que cualquiera, sabe que el núcleo, el epicentro, la fuente de todo es tu relación con Dios. Cuando tu relación con Dios, el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, cuando tu relación con Dios está bien, todo lo otro, antes o después, te irá bien. Y lo más atacado en la vida de un cristiano, lo más atacado es tu vida de oración y la lectura de la palabra de Dios. Observa, pregunta, habla con otros cristianos y pueden dar testimonio que no hay cosa más difícil que tener una vida continua de oración. Una vida continua de oración. Pero es tan difícil, tan difícil. ¿Por qué? Hay ciertos enemigos de la oración. Hay ciertos obstáculos en la oración. ¿Qué puede ser un enemigo de la oración? Uno de los primeros no son los demonios. Ellos vienen luego. Pero al principio, el enemigo más grande de la oración es, como dijo Jesucristo al apóstol Pedro en el jardín Getsemaní, cuando por tercera vez se durmió. Y Jesucristo dijo: Pedro, Simón, ¿no has podido orar 1 hora conmigo? Levántate, ora. Porque la carne es débil. Es el espíritu que quiere orar, pero la carne. El primer obstáculo para tener una vida de oración es tu propia carne. Si no vences a tu carne, no vas a vencer a ningún demonio ni a ningún obstáculo. Es la carne, la negligencia, el no querer orar. Pero ¿sabes qué? La vida tiene algo para inspirarte a orar. ¿Sabes cuál es la inspiración de la oración? Es la desesperación. La desesperación te lleva a la oración. Es la desesperación que te obliga a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque como en Lucas 18, del 1 al 8, como hemos aprendido, existen adversarios.
esa palabra adversarios, antidikos en griego, pero en hebreo, adversarios se llama Satanás. ¿Qué provocan esos adversarios? Esos adversarios provocan que lo que es tuyo lo intentan quitártelo. Y eso provoca y te deja sentir algo que se llama injusticia. El único lugar que convierte la injusticia en justicia, la maldición en bendición, es la presencia, la intimidad con Dios. Y si hay algo que un discípulo tiene que aprender de Jesucristo, un cristiano, si hay algo que tiene que saber profundamente, es la efectividad de una vida de oración. Hay unas promesas de Jesucristo que son impresionantes. Hay unas promesas de la oración, querido oyente. Si no puedes vencer algunas veces a tu carne, ¿a qué demonio vas a vencer? Por el amor de Dios. La primera persona que tú tienes que disciplinar es a ti mismo. Sí, vivimos bajo la gracia. Y, según Salmo 5, como dice, mas yo, por la abundancia de tu gracia, puedo acercarme a ti. La gracia, como dice Romanos 5, 1 y 2, es el acceso continuo a la presencia de Dios. La gracia. Aprovecha el privilegio de poder hablar con el Señor. Por eso, para crecer en el Espíritu, y querido oyente, con la mano al corazón, si quieres crecer en el Espíritu y no tienes una vida de oración que crece, que se profundiza, que se está desarrollando, si no tienes una vida de lectura con la palabra de Dios, no vas a ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque lo más importante en la vida de un cristiano es su vida de oración y su relación con la palabra, la Biblia, el Verbo, la persona de Jesucristo. Esos 66 libros de la Biblia. Jesucristo, impresionante las promesas que Él nos da en los 4 evangelios. Él dice, en Mateo, Marcos y Lucas y Juan, dice unos impresionantes promesas. Atención. Juan 15, 7 dice, y os será hecho. Marcos 11, 24, os vendrá. Juan 14, 13, 14, lo haré. Mateo 21, versículo 22, lo recibiréis. Mateo 7, 7, se os dará. Mateo 7, 7 también lo hallaréis y se os abrirá. Lucas 11, versículo 9, se os dará. Lucas 11, versículo 9, hallaréis. Lucas 11, versículo 9, se os abrirá. Lucas 11, versículo 10, recibiréis. Lucas 11, versículo 10, vas a hallar, encontrar. Lucas 11, versículo 10, se te van a abrir las puertas. Lucas 11, versículo 13, vuestro Padre os dará. Juan 15, versículo 16, Él os los da. Juan 16, versículo 23, os lo dará. Y Juan 16, versículo 24, recibiréis. Querido oyente, es impresionante la importancia de tener una profunda relación con Dios. ¿Cómo se expresa la relación con una persona?
diferentes formas. Uno piensa en la persona, pero también pretende estar tiempo con la persona. El tiempo es el indicativo de tu relación. A la persona que no le das tiempo es la persona que no te importa. Y ya le puedes decir todas las veces que quieras que le amas. El tiempo es el testimonio que una persona es importante para ti. Y el Señor, Él nos lo dijo muchas veces, como hemos oído. Si oráis, recibís. Si oráis, se os abrirá. Si oráis, os vendrá. Si oráis, os será hecho. Impresionante. Y como dice Lucas 18, os será hecho justicia. Por eso, en este seminario de crecimiento espiritual, probablemente una de las lecciones más importantes es tu vida de oración. Querido oyente, le prometo de todo corazón, si tú tienes una vida de intimidad, de soledad, algo personal entre ti y el Señor, y yo te recomiendo que aprendas del Señor Jesucristo, porque Él tenía la costumbre de orar, dice la Biblia. Y tener costumbres no es nada malo. Hay costumbres malas, pero hay costumbres buenas. Las costumbres las podemos leer en la vida de Jesucristo. Marcos 10:1 dice la Biblia, y de nuevo se levantó a enseñar como tenía por costumbre. Lucas 2:42, subieron a Jerusalén conforme a su costumbre. Lucas 4:16, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Lucas 22:39, y se fue al monte de los Olivos, a Getsemaní, conforme a su costumbre. Las costumbres son muy importantes. También en la vida del apóstol Pablo, dice la Biblia en Hechos 17:2, y Pablo, como tenía como costumbre, dice la Biblia, fue a la sinagoga. Las costumbres tienen un poder tremendo. Y si tienes la costumbre de orar, te prometo que orar para ti será más fácil. El apóstol Pablo era honesto cuando dice en Romanos 8, versículo 26, no sabemos cómo orar. ¿Qué significa oración? Oración no significa la forma como oras, no. Tampoco si oras de rodillas o de pie o levantando las manos, tampoco. O si juntas las manos o si cierras los ojos, eso todo no importa. ¿Qué es oración? ¿Verdadera oración? Nos lo enseñó Jesucristo en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5. Y cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. El que le cierra la puerta a la tierra, le abre las ventanas al cielo. Si tú quieres que ciertas puertas en tu vida se abren, tienes que cerrar ciertas puertas a lo que estorba, a lo que te distrae. ¿Qué significa orar? Orar significa que tú reservas un tiempo para el Señor. No importa si es 5, si son 15 o si son 50 minutos. La oración, lo importante de la oración no es
la cantidad, sino la profundidad, la calidad. Y cuando uno se toma tiempo para el Señor, no observa el teléfono, apaga el teléfono, las notificaciones. Cuando tú buscas un lugar solo para estar con el Señor solo, para ese lugar la Biblia tiene un nombre. Para ese lugar la Biblia tiene un nombre muy especial que le llama el que habita al abrigo, a la intimidad, a la soledad del Altísimo. Esa persona vivirá, se moverá bajo la sombra del Omnipotente. Busca tú al Señor en la soledad, porque hay recompensas. Dios recompensa a los que le buscan. Personas que oran, según Hebreos 11, versículo 6, personas que buscan al Señor, tienen lo que otros no tienen. La diferencia de todo es la oración. La oración, tu vida de oración, de intimidad. En esa vida de oración, en la soledad con el Señor te corrige, te sana, te calma, te restaura, te ayuda, te habla. Es impresionante. Impresionante, no hay otras palabras. Por eso, si tú observas los 4 evangelios, vas a aprender que Jesucristo no le enseñó a sus discípulos a predicar, ni tampoco cómo llevar la iglesia. Imagínate que Él dijo que iba a edificar su iglesia, pero Él no le dijo a sus discípulos cómo. ¿Por qué no? Porque no era necesario. Porque iba a venir otra persona que le iba a enseñar todo, que era Dios el Espíritu Santo. Y sabes, querido oyente, hay ciertos obstáculos en la oración. Hay ciertos obstáculos. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, 18, dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesaloniki. Es interesante que la primera carta a los tesalonicenses es la primera carta, escritura de todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hoy empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que está bien así, pero lo primero que se escribió históricamente fue la primera carta a los tesalonicenses. Y allí dice el apóstol Pablo: yo quería venir a vosotros más de una vez, una y otra vez. En griego literalmente dice: yo quise venir a vosotros 2 veces. ¿Sabes qué es interesante? Y dice: pero Satanás no lo ha impedido. Y sabes, querido, quiero que aprendas una cosa, que el apóstol Pablo sabía muy bien cuando él oraba, quién le impedía cierta cosa. Me explico. Cuando en Hechos capítulo 16, él quiso ir a Asia, a Éfesos, a predicar, dice la Biblia, el Espíritu del Señor Jesús no se lo permitió. Cuando él quiso ir a Tesaloniki, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, 18, pero también en Romanos 1, 13 y en Romanos 15, versículo 22, dice el apóstol Pablo que él fue impedido, estorbado, esa es la palabra, estorbado, por Satanás. ¿Sabes? Con el tiempo, querido oyente, vas a aprender
cuando el Espíritu Santo te cierra la puerta, porque esa puerta no era para ti. Y con el tiempo vas a aprender cuando el diablo te cierra la puerta. Y esa puerta sí era para ti. Y es importante saber cuál puerta era del Señor, cuál no. Es interesante que cuando dice en 1 de Tesalonicenses 2:18, esa palabra, el diablo nos estorbó. Esa palabra estorbó en griego, copto, significa golpear o cortar un árbol y ponerlo en tu camino. Y esa palabra en copto significa hacer un corte, cortar el camino, ponerse en el camino. Pero en copto significa un obstáculo por un tiempo, no por una eternidad. ¿Y sabes por qué el enemigo te pone estorbos? ¿Y qué puede ser estorbos? Estorbo puede ser un estilo de vida, pueden ser personas, situaciones. Ahora vamos a mirar qué son obstáculos en la vida de oración. En Hechos 24, versículo 4, esa palabra estorbo se llama molestas, ser molestado. Pero ¿sabes lo que provoca un estorbo en tu vida? ¿Sabes lo que significa cuando cortan un árbol y lo ponen en el camino de tu vida? Significa que tienes que parar el coche y preocuparte por ese árbol, cortarlo y perder tiempo. ¿Por qué Satanás y sus demonios ponen obstáculos? Primordialmente es para cansarte. Ser cansino. Quiero decirte que hay personas que fueron enviados por el mismo diablo para cansarte. Se convierten en una carga que no es tuya. Todo eso es una molestia. Y todo eso te decepciona y te quita las ganas. Interesante. ¿Qué puede ser otro obstáculo en la oración? Según Lucas 18:1 es no comprender la importancia de la oración, la necesidad. Algunos dirán, pastor, pero yo puedo orar en el coche. Sí, pero yo puedo orar en el trabajo. Claro, tienes que hacerlo. Pero yo puedo orar donde quiero. Claro. Pero todo eso no te sirve a nada si no tienes una vida de intimidad, de soledad con el Señor. Toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, vive y se alimenta de nuestra vida de oración. Siempre que veas el peligro, que tu carne, tu vida, tu entorno, intente de alejarte de la oración, ¿sabes qué? Entonces vino el tiempo de ayunar. Ayunar. No para vencer los demonios, sino para vencer tu carne. La palabra vence los demonios. El ayuno, la carne. Otro obstáculo puede ser la indiferencia para las cosas de Dios. Cuando el Señor para ti es un hobby, un seguro de vida, pero no es el centro de tu vida. Otro obstáculo para orar es la falta de perdonar. La falta de perdonar. Cuando siempre estás rabioso, furioso, rencoroso, creo que se llama. Querido oyente, tú y yo tenemos que perdonar. Si no, no funciona. La vida sin el perdón
es el infierno. Otro obstáculo en la oración es la falta de sensibilidad para el corazón de Dios. ¿Sabes, querido oyente? Si yo pudiera, si alguien me preguntaría, ¿qué es lo más importante en la vida? Querido oyente, orar es más importante que comer, que dormir. La oración es lo más importante. Si eres ministro, pastor, diácono, anciano, apóstol, arcángel, serafín, lo que tú piensas que eres. Si pierdes tu primer amor con el Señor en la oración, lo perdiste todo. El amor se expresa en el deseo de estar a solas con la persona que amas. Y tú puedes aprender lo que quieras, toda la teología que quieras, y te felicito. Y puedes aprender todo el management, toda la organización de empresas. Aprende todo lo que quieras y yo te animo a que lo hagas. Es muy bueno. Pero todo eso no es nada contra la gracia que Dios da sobre una persona que vive en intimidad con Él. Dios el Padre, a los que viven en intimidad con Él, le da a lo que otros ni se lo pueden imaginar. Porque lo que ojo no ha visto, oído no ha oído, y lo que no ha entrado en ningún corazón, ha preparado Dios para los que le aman, los que están a solas con Él. La oración es impresionante. La oración tiene una fuerza impresionante. ¿Qué puede ser otro obstáculo de vida para orar? ¿Sabes qué? Un falso estilo de vida. Acostarte muy tarde. Si te acuestas muy tarde, no puedes tener la vida de oración que tuvieron esos grandes hombres y mujeres de Dios. Tengo una gran biografía que algún día deseo sacar esas biografías, que son más de 200. Algunas son pequeñas, de 70, 80 hojas, y algunas tienen hasta 800 hojas, como la de Billy Graham o la de Reinhard Bonnke y otras. Y la de Hudson Taylor o otros hombres de Dios, Andrew Murray y mucho más. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta? Que todos los hombres y mujeres de Dios, todos tenían algo en común. Si era un Hudson Taylor, Teresa de Ávila, Maria Woodworth Etter, Amy Semper McPherson, si era Francisco de Asís, Dominique de Nurcia, si era, por ejemplo, Georg Müller, John G. Lake, si era John Wesley, Charles Wesley, Smith Wigglesworth, si era George Whitefield, que predicó a más de 20 millones el Evangelio sin micrófono. ¿Sabes qué? Si era Siri Stat, en la India, en China, todos tenían una cosa en común, todos, que se levantaban antes que el sol para orar. Querido oyente, si de verdad quieres conocer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo te recomiendo, si es posible, solo si es posible, que busques al Señor antes que el sol se levante. Porque quiero decirte una cosa.
antes de vencer a Satanás, tienes que vencer a sábanas, a tu carne. Y muchas veces al no querer orar. Por eso, primordialmente, no son los demonios el obstáculo, somos nosotros. Otro obstáculo para la oración es que no encontramos y no nos tomamos el mejor tiempo para orar. Querido oyente, si de verdad quieres aprender algo de la Biblia, yo voy a decir una cosa. La Biblia, comprenderla, no es difícil, es muy fácil. ¿Por qué? Porque en verdad cuando tú lees la Biblia, tú no lees la Biblia. La Biblia te está leyendo a ti. La Biblia es impresionante. Me han preguntado, pastor, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Cuál es? ¿La del 1905, la 1960, la del 92? ¿Cuál es? La Biblia hebreica Sturcandense, la Elberfelder del 1905, la de Martín Lutero en 1912, ¿cuál? Ok, ¿sabes cuál es la mejor Biblia? La que lees. La Biblia que lees es la mejor Biblia, la mejor traducción. Y cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo mismo, Él se acerca para explicártelo. Por eso lee la Biblia en voz alta, despacio, poco a poco. No te apures, poco a poco. Y cuando estés con el Señor, en la oración, te aconsejo una cosa de todo corazón. No seas como un papagayo. Algunas veces el silencio es la mejor oración que puedes hacer. ¿Cuándo la última vez estuviste despierto, pero en silencio, a solas con Dios? El silencio es una señal de reverencia, de respeto, de honra. Cuando uno está orando, todos los días, cada oración cambia. Ningún día es como el otro. El apóstol Pablo tenía razón. No sabemos cómo oramos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Romanos 8, versículo 26. Si quieres conocer al Señor, y querido oyente, tu vida, tu familia, el ministerio, solo va a ir más allá como tú conoces al Señor. ¿Cuál es el secreto de pasión por Cristo, la iglesia? ¿Cuál es el secreto de Dynamis Radio? Que tenemos buenos colaboradores, sin duda, los mejores, lo tenemos. ¿Cuál es el secreto del crecimiento, del fruto, del impacto? Hoy le llaman influencia, aunque antiguamente cuando yo era joven, influencia era una gripe, creo, pero ahora dicen que algo bueno. ¿Cuál es el secreto del poder de todo? ¿Quieres saberlo? Una vida profunda, íntima de oración. Primordialmente de su pastor, que a lo mejor no sabe hablar muy bien el español. Y lo confieso, es obvio, porque no sabe ser cacao de idiomas que algunas veces tengo en la mente. ¿Es la forma como organizamos nosotros las cosas? No. ¿Hay una estrategia? No. Todo lo que es pasión por Cristo, todo el fruto, todos los bautismos, todas las familias, todos los jóvenes,
todo el impacto de Dunamis Radio, todo el secreto del ministerio Pasión por Cristo está en la vida de oración, en esa vida profunda, íntima de oración, empezando con el pastor. Una iglesia que tiene un pastor que ora, la iglesia ora. Una iglesia que tiene un pastor que lee la Biblia, la iglesia lee la Biblia. Una iglesia que tiene un pastor que ayuna, la iglesia ayuna. Y una iglesia que tiene un pastor que diezma y ofrenda, la iglesia lo hace. Porque lo que no hace el pastor, la iglesia no lo hace. El secreto de todo es esa gracia, esa intimidad con el Señor. Querido oyente, el día que descubras cómo Dios recompensa a los que le buscan, el día que descubras la bendición de la oración, tú mismo vas a tener una inspiración, un hambre, una sed de estar a solas con Dios. Porque el que está a solas con Dios nunca estará solo en la vida. Pero para eso se necesita el mejor tiempo. Yo para mí personalmente, he descubierto que es por la mañana, bien temprano. Otros oran de noche, otros a mediodía, no importa. Hazlo a la hora que a ti te va mejor, donde mejor te puedes concentrar y estar a solas con el Señor. Y los demonios, ellos conocen el peligro que sale de una persona que ora. Y ¿sabes qué, querido oyente? Mira, los demonios no se pueden multiplicar. Ellos están ahí, ellos no se pueden multiplicar. Por eso, ellos se lo piensan muy bien a quién atacar. ¿Tú te crees que a una persona tacaña, avaro, agarrado, que no busca a Dios? O déjame explicarlo de otra forma. La intimidad con Dios te hace ser generoso. ¿Tú te crees que los demonios van a atacar a una persona que no busca a Dios? ¿O que no lee la Biblia? ¿Que no viene a la iglesia? ¿De verdad tú te crees que le van a atacar? No, esos demonios ni se acercan a una persona así. ¿Por qué? Porque esa persona hasta decepciona y le trae una depresión a los demonios. Ellos solo atacan a lo que ellos perciben que va a ser un peligro para ellos. Una persona que el Señor no le importa, que dice que es cristiano, pero el Señor no le importa. Una persona que no lee la palabra, no viene a la iglesia. Una persona que no es generoso con sus ofrendas y diezmos. ¿De verdad tú me vas a contar? Come on. ¿Tú te crees que ellos van a atacar a una persona así? No tienen que atacarla. ¿Por qué? Porque esa persona mismo se ha descualificado. Yo no digo que no va a ser salvo, no he dicho eso. Pero no es útil para el reino de Dios. Pero cuando una persona quiere acercarse más a Dios, en la oración, en la palabra, all hell break loose, se dice en inglés. Todo el infierno le ataca, viene sobre él. ¿Sabes, querido oyente? Es impresionante el poder de tu oración.
Si supieras las promesas que hay, dice Jesucristo, que si oras, lo que le pides vendrá. Marcos 11:24. Que todo lo que le pides al Señor os será hecho. O como dice en griego, y quiero que oigas atentamente, y si no existe para ti, lo voy a inventar. ¡Wow! Juan 14. Y si algo no existe, lo haré para ti. Poieo, en griego, de viene la palabra poesía o crear. Si tú le pides al Señor un trabajo que todavía no existe, tu oración provocará que el Señor le dé creación a ese trabajo. La oración puede todo. Yo he oído muchas veces decir a cristianos, al que cree todo es posible. Sí, entonces déjame preguntar una cosa. Entonces, ¿por qué tu vida todavía no da testimonio de esto? Yo creo personalmente, es mi opinión, que es la falta de vida de oración. Si todo es posible, ¿por qué no oras como si todo fuera posible? Si todo es posible, tiene que haber una demostración de su gracia en nuestra vida. Queridos, si la oración no funciona, lo dejamos. Pero ya. Pero si la oración sí funciona, pienso que tenemos que orar mucho más. El día que tú descubras que el Señor recompensa, porque tu oración, quiero decirte que tiene como un retardo. Déjame terminar con esto. Voy a dar un ejemplo. En las noches cuando me levanto para orar y me voy a los campos, algunas veces de lejos veo la luz de los aviones, pero todavía no he oído su sonido. Pero hay algunas veces que primero oigo el sonido, entonces me doy la vuelta y me doy cuenta que el avión ya ha pasado. Es un retardo, porque el sonido tiene un retardo. Querido oyente, mire, de todo corazón, si yo podría coger un trozo de mi corazón y regalárselo, lo haría ahora mismo. ¿Por qué? Si usted supiera, querido oyente, ¿sabías que tu oración, mayormente el retardo de tu oración son 3 semanas? ¿Por qué? I don't know, no lo sé. Solo lo he experimentado. Que lo que hoy oras, muchas veces de aquí a 3 semanas lo ves. No sé cómo, no sé por qué. Tengo unos cuantos versículos, pero no quiero esforzar mucho esos versículos para intentar explicar algo que yo percibo. Yo estoy ahora hablando a una persona con una vida continua, profunda, íntima de oración. Es impresionante lo que la oración puede. La oración puede todo. Todo es posible para la persona que ora. Os voy a dar un ejemplo. En Marcos 11, versículo 24, dice Jesucristo: y todo lo que pediréis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así lo dice en castellano la Reina Valera. Pero la semántica, la orden del versículo en griego, la gramática, suena así: os digo que todo lo que pedís o orad,
creed que ya lo recibisteis, que ya lo recibisteis y os vendrá. ¿Queréis oír una cosa graciosa? Que las cosas que le estás pidiendo al Señor ya existen, pero no vienen hasta que tú no ores. Oración acerca lo que fue previsto para ti. Os vendrá. Ese trabajo que estás pidiendo ya existe, pero la puerta todavía no se ha abierto. Esa bendición que quieres ver todavía no ha venido, porque hay poderes diabólicos que lo retienen. Mira lo que dice el Señor. Si oras, lo que pides vendrá. En otro momento dice, yo lo haré, lo recibiréis, lo hallaréis, se abren las puertas. En otro momento dice, el Padre os lo dará, lo recibiréis. Pero hay un versículo que es impresionante, con esto quiero terminar, que es impresionante, querido, impresionante. Es en Juan 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, es una vida de oración, y mis palabras permanecen en vosotros, tienen una profunda vida de lectura de la Biblia. Querido oyente, oye esto, por favor, oye. No soy yo, no es otro, es Jesucristo personalmente. Mira lo que dice Jesucristo. Si tú vives conmigo, si tú lees mi palabra, pedid todo lo que queréis. Y ahora oye lo que dice en español. Y os será hecho. En griego, os sucederá, creo que se dice en español. Suceder. Si tú estás con el Señor y con su palabra, pide todo lo que quieres y os será hecho. Algunos dicen, pastor, esto no es verdad. Queridos, porque le he prometido al Señor de no decir ciertas cosas. Porque cuando uno tiene una relación con el Señor te dice cosas, pero no te permite muchas veces decirlo. Milagros, cosas que me han sucedido en mi vida. Cuando una persona dice, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, yo no le creo, es un mentiroso. Quieren aparentar muy espiritual, en verdad son una montaña de carne. No. Dios habla. Pocas veces, pero habla. Y habla directamente. Tu vida visible es el testimonio de tu vida invisible. Por eso, queridos, si no tienes una vida profunda de oración y de búsqueda a Dios, no vas a crecer en el Espíritu. Y yo deseo de todo corazón que tú crezcas, que te desarrolles, que profundices tu vida. Porque oye lo que dice la Biblia, que Dios recompensa, Hebreos 11:6, a los que le buscan, no a los que le encuentran. ¿Sabes por qué? Te voy a decir un secreto. No eres tú el que encuentra a Dios, fue Él el que te encontró a ti a través de Jesucristo. Por eso, de todo corazón, querido oyente, tómate el tiempo para estar a solas con Él. Sean 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora. Y queridos, y verás
el poder del Señor, sus milagros. Y entonces se cumplirá. Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, es mi pastor. Y nada me faltará.